Mm. Hola, creo que ya puedo empezar. Buenas tardes, bienvenidos. Eh, Les doy las gracias por estar ahí. Espero que eh, el discurso que voy a mostrar ante ustedes sea de su interés. Hoy quiero tratar sobre el asunto del maltrato psicológico y el abuso sexual infantil, que es conocido como el ASI. ¿M? Bueno, creo que la primera diapositiva pueden ustedes ver todos los elementos que voy a intentar desplegar. Y sin más voy a pasar a la primera parte, que va a ser la introducción, ¿no? Bien, empecemos entonces, ¿no? Estrictamente, diremos que el maltrato psicológico y el abuso sexual infantil se inscriben junto a la negligencia y el maltrato físico bajo la figura de la desprotección infantil. Para poder diferenciarlos, más allá de que su presentación sintomática patológica puede ser muy parecida, muy similar, los vamos a abordar diferenciadamente, separadamente. Entonces, bueno, vamos a ver, porque hay algo que no va, ahora va, sí. Vamos a abordar ahora el maltrato psicológico infantil. Sobre la incidencia en la población vamos a obtener y tener dificultades para los datos reales debido justamente, pues, a la materia y problemática con la que vamos a tratar, ¿no? Las investigaciones llevadas a cabo sobre la desprotección infantil muestran que una parte de casos no alcanzan la visibilidad y conocimiento de los servicios de protección infantil, de lo que se deriva que quizá sean más certeros en cuanto a la dimensión de la problemática los estudios realizados con población en general. En el caso del maltrato psicológico, los estudios revisados por Bingley, Hart y Brassard ubican que cerca del 30% del porcentaje de la población general refiere haber sido objeto de maltrato psicológico en su infancia. Poco después, algunos de estos autores sitúan el porcentaje entre el 10 y el 15% referido al maltrato psicológico en sus formas más severas y crónicas. La inclusión en los DSM y CIE están inscritos desde la perspectiva de las problemáticas paternofiliales o patrones de relaciones familiares alterados en el proceso de la infancia. Los elementos vinculados que se derivan del maltrato psicológico y que están anudados a la desprotección infantil son la responsabilidad paterna, el daño significativo y la valoración de la gravedad acerca de estos daños sufridos o que potencialmente puedan suceder. Vamos a intentar definir seguidamente lo que es el maltrato psicológico, que realmente existe una dificultad teórica importante para que todas las instituciones y profesionales que trabajan en la materia alcancen un acuerdo sobre las definiciones y diferencias entre los diversos elementos que envuelven a la violencia contra los niños y los adolescentes. Fruto de esta dificultad es, por ejemplo, Egeland, que señala que el maltrato psicológico es un constructo complejo que nunca podrá llegar a ser definido en forma de conductas específicas que puedan ser computables. Es un constructo que solo puede ser inferido, dice, de una síntesis de información de múltiples fuentes. Sería mucho más simple, tanto para el investigador como para el profesional, si el maltrato psicológico pudiera ser definido en términos de comportamientos parentales específicos observables, cosa que evidentemente no es tan fácil ni se da así. Sin embargo, esto es irreal, porque el significado de determinadas conductas parentales y su efecto en el niño dependen de su nivel de desarrollo, el contexto en el que tienen lugar y la intención que se encuentra detrás de ellas, así como la atribución o interpretación del niño de dichas conductas. Conviene señalar una de las primeras definiciones sobre el maltrato psicológico que además ha sido reconocida, aceptada y sostenida en el tiempo, realizada por la Asociación Profesional Americana sobre el Abuso Infantil. En ella pone de manifiesto 6 formatos de maltrato psicológico infantil que vamos a intentar decir. Uno de ellos es el rechazar o el rechazo, es una degradación hostil. Incluye actos verbales y no verbales del adulto que rechazan y degradan al niño. El segundo formato es el que puede condensarse en aterrorizar, amenazar al niño con sufrir un daño físico, que se va a morir, ser abandonado, o dejarle a él o a sus seres y objetos
queridos en situaciones claramente peligrosas. El tercer formato que quiero indicarles es aislar y negar al niño de forma continuada oportunidades para satisfacer sus necesidades de interactuar y comunicarse con iguales o adultos dentro y fuera del propio entorno familiar. Siguiente modelo está dirimido por la explotación y la corrupción. Fomentar el desarrollo de conductas inapropiadas en el niño, por ejemplo, conductas autodestructivas, antisociales o delictivas, desviadas u otras conductas desadaptadas. Otro formato más es el de ignorar y la ausencia de responsabilidad emocional. Ignorar los intentos y necesidades del niño de interactuar, fracaso en expresarle afecto, protección y amor y no mostrar emoción alguna en la interacción con él. Y por último, en este manifiesto, ¿no?, de la asociación está la negligencia hacia la salud mental o negligencia médica y educativa sobre actos injustificados que ignoran, no permiten o que fracasan en proporcionar el tratamiento requerido para los problemas o necesidades de salud mental, médicas o educativas que tiene el infante. Estos comportamientos transmiten al niño el mensaje de ser inútil, defectuoso, no querido, estar en peligro o solo útil en la medida en que satisface las necesidades de los otros, los padres o personas que se encuentran justamente a su cargo. La Asociación Internacional sobre el Abuso Sexual en la Infancia define el maltrato psicológico como el fracaso de proporcionar al niño un entorno evolutivamente apropiado y de apoyo, incluyendo la disponibilidad de una figura primaria de apego, de forma que puede desarrollar un conjunto estable y completo de competencias emocionales y sociales que corresponden con sus potencialidades personales en el contexto de la sociedad en la que vive. Puede consistir también en actos hacia el niño que le provocan o tienen una alta probabilidad de provocarle daño en su salud o en su desarrollo físico, mental o espiritual, moral e incluso también, ¿por qué no?, claro, social. Estos actos deben estar razonablemente bajo el control de los padres o personas que mantengan con él una relación de responsabilidad, de confianza y también de poder. Los actos incluyen restricción de movimientos, patrones de rechazo, denigración, culpabilización, amenazas, inducción de miedo, discriminación, ridiculización u otras formas que no se tienen que ser necesariamente físicas de tratamiento hostil o rechazante. Ahora vamos a abordar aquí el término de explotación infantil. Un elemento que debemos de introducir rápidamente es, sin duda, como no, a los padres o a aquellos que se encuentran destinados al cuidado de los niños, de los hijos, bajo la forma de adopción o de educación. La figura central, sin más, los padres. Para determinar la desprotección infantil nos hacemos valer del conjunto del comportamiento parental. Ello implica establecer el límite entre un comportamiento parental inadecuado que puede dañar al niño pero que es tolerable y un comportamiento parental inadecuado e intolerable. Esto es, no permisible siempre en función de las normas sociales establecidas en la legislación vigente del momento. Es entonces que el límite de lo tolerable e intolerable está marcado por un concepto que es justamente administrativo, legal y político, en la medida en que indica cuándo los medios de la administración intervienen en la familia con el fin de alcanzar lo dictado por las normas respecto del bienestar y protección del infante. Mencionaremos el siguiente dato. La gran mayoría de las administraciones sancionan explícitamente el maltrato psicológico como una tipología de desprotección. En España, esto es una excepción. En nuestro país, las situaciones de desprotección infantil son referidas como de riesgo y desamparo, además de definirlas de forma muy general. La desprotección infantil deriva a varios elementos que es preciso atender en la materia: el comportamiento del adulto, el daño significativo y la gravedad del daño. El concepto de protección infantil se sostiene en dos elementos importantes y contiguos a la vez: el comportamiento del adulto y sus consecuencias en el infante. Las situaciones de protección se definirán bajo estos elementos como aquellas donde se da un comportamiento inadecuado
de los adultos que ha provocado o que potencialmente puede provocar un daño significativo en el niño. Este comportamiento se puede formalizar tanto por acción como también por omisión, de forma física y también psicológica. Un elemento que podemos observar es que la definición de desprotección no menciona la intencionalidad del comportamiento parental. Conviene acotar la definición de desprotección infantil que incluye estos dos elementos que voy a nombrar. Primero, la consideración de que el comportamiento parental coloca al niño en peligro de sufrir un daño significativo, aunque no se haya producido todavía. Y segundo, en las situaciones en que el comportamiento parental es tan extremo, inherentemente traumático o inadecuado en su naturaleza, que se ha producido un daño emocional significativo. No es preciso ni obligatorio que el niño muestre signos obvios de daño ni a nivel físico ni tampoco comportamental. Le sigue a todo esto, de una manera natural, el comportamiento de los padres en el maltrato psicológico. La determinación de los comportamientos concretos que puedan constituir un maltrato psicológico no es, una vez más, claro ni sencillo. Glasser articula criterios para definir el maltrato, definiendo a esta tipología de protección el tipo de relación paterno-filial derivada del comportamiento parental, inscribiendo el maltrato psicológico de la siguiente manera. Describe una relación entre las figuras parentales y el niño, más que un suceso o una serie de ellos que se precipiten en el marco de la relación paterno-filial. En el mismo sentido, Hine señala que la valoración subjetiva de una relación es más importante que las conductas subjetivas que podemos observar. Aquello que una persona piensa, incluyendo la intuición preconsciente, acerca de una relación es más indicativo que la interacción que ocurre en la realidad observable. Es decir, esa cosa donde hay algo que nos produce una cierta impresión cuando conocemos ciertas situaciones, sin saber detalles, pero nos llama la atención algunas cosas, algunos detalles que hemos visto sin tener un conocimiento o una información detallada. Los comportamientos parentales que conforman la interacción con el niño impregnan o caracterizan su relación actual. Es decir, se producen siempre, habitualmente o a menudo y se observan en diferentes momentos y contextos. Los comportamientos parentales están provocando o potencialmente pueden provocar un daño en el desarrollo y salud psicológica emocional del infante. Y además, se toman en cuenta tanto la acción como la omisión. Y por último, se precisa sin contacto físico. De forma natural también aparecemos ahora para poder trabajar, señalarles algo acerca del daño significativo. Hemos indicado que el daño no solo tiende a que sea real, material, sino que también opere el daño potencial. Es un elemento central en la articulación de la desprotección infantil. No es sencillo definirlo en cuanto no se trata de un daño físico. En una de las revisiones sobre el daño significativo, rescatamos a Baker, que maneja los siguientes elementos sobre el daño significativo. Limitación en el desarrollo de las competencias del niño, funcionamiento psicológico o desarrollo dañado, daño inmediato o a largo plazo en el funcionamiento comportamental, cognitivo, afectivo, social, psicológico o físico del infante. Daño en la autoestima del niño, degradación de sus sentimientos de competencia y pertenencia, e impedimento de un desarrollo sano y vigoroso. Daño psicológico y restricción a la superación por parte del niño de logros evolutivos importantes. Daño, reducción sustancial de las capacidades potenciales del niño a nivel cognitivo, intelectual, perceptivo, lingüístico, en su memoria, de atención y sentido moral. Para los autores Little, Ashford y Morphet, la presencia del daño significativo ha de formalizarse cuando se produce en alguna de las siguientes circunstancias. El niño muestra un funcionamiento extremadamente limitado o disfuncional en una o varias áreas del desarrollo. Incluye la manifestación de trastornos psicopatológicos severos, excluyendo los trastornos conductuales y emocionales más comunes. El niño muestra un nivel de daño en el desarrollo mayor que en la mayoría de niños en situación similar a la suya. El desarrollo del niño en una o varias áreas se encuentra en el extremo de lo esperable a su edad según las puntuaciones estándares normativos. Y el daño en una determinada área de desarrollo persiste o se agudiza a lo largo de diferentes etapas evolutivas.
y el daño afecta simultáneamente a 4 o más de las 5 áreas de desarrollo. Vamos a indicar ahora la observación e indicadores de síntomas de maltrato. Aquellos que se encuentran en la esfera de ser cuidadores de niños o tales como pediatras también cercanos, también en algunos momentos pueden ser familiares o monitores, profesores, médicos, pueden estar atentos a ciertos elementos, a señales de alarma que se pueden precipitar en la infancia y en la adolescencia, que nos pueden indicar que detrás de estos cambios que no acusan una causa clara, se encuentran situaciones de maltrato, de desatención y abuso infantil. Por ejemplo, ¿no? Me venía ahora a la cabeza de que un una niña es traída a consulta a partir del centro educativo porque, en sus actividades la niña se dormía, es decir, dejaba de prestar atención, ¿no? Bueno, pues este que era un síntoma, pues que realmente no parecía importante, demostrar su eficacia y su sentido, al cabo, evidentemente, de un tiempo de terapia, y donde lo que se encontraba detrás era, una situación, con su padre muy comprometida, después de que su padre y su madre se hubieran separado. Entonces, este síntoma, pequeño síntoma que parece que no tiene importancia, pero que la niña desarrolló, detrás de ese síntoma se encontraba el malestar emocional de la niña, de una forma muy importante, por estar inscrita en una relación totalmente inadecuada, ¿no? Bueno, en el caso de que estos signos no sean detectados por las personas cercanas que les cuidan, y estando exentos de protección tanto internos como externos, su familia directa, sin asistencia en salud mental, entonces su futuro será de alcanzar la cronicidad de sus problemas, síntomas y dificultades en su desarrollo, en su existencia, ¿no? Si se trata de niños, los indicadores serán los siguientes: incontinencia de esfínteres, cuando ya se habían controlado, asentismo y fracaso escolar, conductas de aislamiento o disruptivas, trastornos psicosomáticos de diagnóstico difuso, inadecuación de ciertas conductas relacionadas con la sexualidad. En cambio, cuando se trata de adolescentes, podemos atender a otro tipo de cuestiones como la autólisis, la drogadicción, o la delincuencia, trastornos de la alimentación, fugas del hogar, conductas de riesgo sexuales también. La cronicidad se extenderá a la vida adulta e invadirá su vida en los ámbitos de la familia, de la sexualidad, del mundo social y también del laboral. Serán los problemas psiquiátricos los que obstaculizan más la vida adulta, signados en trastornos de estrés traumático, depresión, ansiedad, drogadicción, trastornos límite de la personalidad antisocial en algunos casos, anorexia y bulimia. Pueden desarrollar conductas llamadas de riesgo como la prostitución y la delincuencia. También queremos señalar una circunstancia a tener en cuenta. No todos aquellos que han pasado por estas situaciones difíciles en su existencia, que se han desarrollado en situaciones ambientales insanas, eh, tóxicas al máximo, alcanzan a enfermar. No todos. Werner trabajó con una muestra de estos sujetos, llegando a establecer el término de niños invulnerables. Este concepto define el desarrollo de personas sanas, justamente en estas circunstancias ambientales contaminantes y, como decíamos antes, tóxicas. Este término de Werner fue el que dio lugar posteriormente a otro más conocido y actual, la resiliencia. Los sujetos con resiliencia son aquellos que han superado la experiencia infantil de maltrato, haciendo ruptura con la imagen de que aquel que lo ha sufrido se convertirá inevitablemente en un padre o una madre que a su vez va a maltratar, o por el contrario, sus relaciones estarán caracterizadas por un lugar de víctima. Y ahora vamos a alcanzar el momento para abordar la otra parte de nuestra comunicación de hoy, que es el abuso sexual infantil, conocido como ASI, ¿no? Empecemos con los datos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define como el mayor riesgo de sufrir el ASI, el abuso sexual infantil, a los niños por debajo de los 4 años y a los adolescentes.
Afecta a 1 de cada 5 chicas y a 1 de cada 13 chicos. En el 80% de los casos, los agresores son miembros de la familia o del entorno cercano, amigos de la familia en muchas ocasiones. Cerca del 90% de los agresores son varones y casi el 70% de las víctimas son femeninas. En el mismo orden de cosas, los estudios informan que alrededor de un 40% de las mujeres ha experimentado contacto sexual con un adulto durante su niñez, aportando el dato de que apenas el 2% de los abusos intrafamiliares y el 6% de los extrafamiliares son denunciados a los servicios de protección infantil. Estos datos nos facilitan entrever el alcance y magnitud de la prevalencia de este fenómeno. Vamos a delimitar el concepto de abuso sexual infantil. Estamos nombrando el lugar de objeto de uso que este niño tiene para un sujeto abusador. El abuso sexual infantil corresponde a un uso sexual de un niño que es tomado y ubicado como objeto de goce. Zárate define el abuso sexual infantil como las acciones recíprocas de un niño y un adulto, donde el niño está siendo usado para la satisfacción sexual del adulto y donde el niño no da su autorización, quedando el niño en el lugar de objeto, ocasionando la catástrofe subjetiva. El abuso sexual infantil supone una transgresión que se dirime en una violación psíquica y una violación de la confianza básica en los lazos que aportan apego, protección, amparo y seguridad. Gardner utiliza el concepto de traición sexual al poner en evidencia la vivencia íntima de traición en el vínculo de apego de protección, seguridad y cuidado y que ha sido además rechazado. En el abuso sexual infantil existe en la medida en que hay intencionalidad consciente y además asimetría. Es justamente abuso cuando el acto violento se sustenta en un desequilibrio de poder, se despliega en el cuerpo y en la subjetividad del otro produciendo daños. Hay una asimetría de poder y de saber. Mostrarse los genitales entre chicos de 4 o 5 años no es abuso y no están repitiendo entre ellos lo que uno de ellos debió de haber padecido forzosamente. Pero que un muchacho de 18 o 20 años le muestre el pene a un niño de 5 y lo obliga a practicar el sexo oral, sí es un abuso sexual. Cuando utilizamos el término abuso sexual infantil, hacemos mención a una vivencia para cuya elaboración el niño no cuenta con recursos. La circunstancia que ha vivenciado no se inscribe dentro del mundo simbólico del niño. Y la irrupción pulsional que desencadena el suceso en él tampoco. Consideremos además que el victimario exige secreto y que la confusión y el dolor vivido por parte del niño imposibilitan la articulación de una demanda de ayuda por parte del niño. Conviene entender al secreto como una perversión de la intimidad. El derecho legítimo a lo íntimo queda pervertido llevándolo al campo de lo oculto y de su clandestinidad adyacente. Contrario al secreto está la denuncia y la demanda de ayuda, de tal forma que los niños abusados hacen síntomas, pero son fieles al secreto. Como decimos, la irrupción pulsional que se precipita tras el acontecimiento no tiene posibilidad de inscribirse en su mundo de representaciones, dejando al infante a mi merced de un goce anómalo y forzado con tendencia ciertamente al sentimiento de culpa. Nacemos sexuados, pero no sexuales. El niño se confronta con una sexualidad ante la cual no tiene la respuesta adecuada. De ello se precipita como prematuro. Es una sexualidad opaca para quien la implanta, ¿no? Porque es inconsciente, y enigmática para quien la recibe, los niños. Y por eso es traumática. La sexualidad infantil no surge de manera propia, endógena, sino que hay un otro que la introduce a través de mensajes verbales y no verbales que se cuelan y anidan. Es de esta forma que intentamos explicar que cuando los niños fueron abusados no contaban con las posibilidades de darle significación a la experiencia y no había palabras para traducir e inscribir en el psiquismo las marcas en el cuerpo, en esas zonas de intercambio, punto de encuentro de los cuidados de la madre y el padre. Siempre se trata de darle un sentido a estas palabras, a estos hechos, de buscar un significado, lo que viene justamente del otro. Mecer y bañar
amorosamente y de paso sin saberlo, implantar sexualidad, no es para nada la misma circunstancia que toquetear, exhibirse o ese límite transgredido, la violación. Antes indicaba que se presenta ante el niño a partir de los eventos experimentados derivan en culpa para él. Si esto se formaliza así, es a la medida de la influencia de los preceptos morales que devienen de las familias y de las escuelas, donde además se instala la censura de las manifestaciones de las emociones sexuales en la infancia, instando a que el yo censure, y así lo hace. Entonces tenemos este primer elemento precipitado. Las escenas sexuales son traumáticas en la medida en que entran en conflicto con la conciencia moral. Y un segundo precipitado, se generan excesivos niveles de excitación en el niño que no cuentan con las herramientas para poder tramitarlo en ese momento. Atendamos a este primer precipitado relacionado con la conciencia moral. Este dilema moral para el niño puede llegar a ser traumático. Freud ya indicó que el concepto de trauma implica al campo de la sexualidad. Las situaciones sexuales hacen operar el mecanismo psíquico de la represión, mecanismo puesto en juego ante vivencias traumáticas en los seres humanos, fundamentalmente cuando está exiliada la posibilidad de reaccionar de forma normal, por ejemplo, mediante el acto, la palabra o el pensamiento. Cuando no existe esto es cuando ocurren cosas extrañas, ¿no?, para el psiquismo, ¿no? En este sentido, la relación entre sexualidad y represión permite que Freud postule a esta forma de defensa como un proceso psíquico patológico que dificulta la reacción apropiada ante las situaciones traumáticas, derivando en una reacción retentiva y su posterior tramitación mediante la precipitación de la formación de los síntomas neuróticos. A partir del concepto de represión, Freud elabora una teoría del trauma que se centra en la sexualidad. Esta teoría, sustentada en los fenómenos de retención de la reacción adecuada, le permite a Freud explicar por qué los síntomas neuróticos no se producen inmediatamente después de que ocurren las escenas traumáticas, sino que se producen pasado un tiempo, es decir, en ese tiempo de incubación o de elaboración psíquica, en el cual se crean a posteriori los síntomas de las neurosis como símbolo de la situación traumática que además no se desea recordar en absoluto. A esto lo podemos denominar, algunos lo denominan, simbolización sintomática derivada de la represión. Examinemos por qué la sexualidad hace operar la defensa por represión y por qué otras situaciones como el maltrato también activan este proceso de defensa que resulta patológico y conduce a la formación de síntomas. Según Freud, la represión de una vivencia traumática conlleva que ésta no pueda ser inscrita en el conjunto más amplio de la vida anímica consciente, debido a que el decurso de la asociación es inhibido por resultar inconciliables entre sí representaciones que tienen el mismo valor. Esto ocurre cuando se plantea el conflicto entre las representaciones morales y el recuerdo de las acciones propias o aún solo de pensamientos que son inconciliables con aquellas, la angustia de la conciencia moral, ¿no? Así, alcanzamos la conclusión de que las situaciones de abuso sexual serían traumáticas porque el recuerdo de las mismas entra en conflicto con la conciencia moral del sujeto, produciendo la inclinación represiva por parte justamente del propio yo. En nuestra praxis clínica comprobamos el hecho de que aun cuando el niño sea la víctima del episodio del abuso sexual, éste se siente culpable, ¿no? Se siente mal consigo mismo. Así, Bernal señala que la culpa recae más sobre la víctima que sobre el victimario. Es decir, que más fácilmente se siente culpable el niño objeto de abuso y explotación sexual que el proxeneta y el paidófilo. Por tanto, estas vivencias sexuales son difíciles de describir con el conjunto de la vida anímica regido por los preceptos morales, siendo entonces definitivamente reprimidas. La parte del psiquismo conocida como superyo, donde se introyectaron los preceptos morales articulados por los padres y los educadores, los docentes, reprocha al niño este tipo de actos sexuales, construyendo un conflicto entre las diversas instancias psíquicas. Y si en estas vivencias y deseos sexuales están implicados los padres, esta situación conflictiva se potencia aún más. En este caso nos encontramos ante el incesto. Bolas, Christopher Bolas, se pregunta acerca de lo traumático en el incesto. Su postulación alcanza a señalar
que se precipita un proceso de inversión tópica de lo simbólico a lo somático mediatizado por el hecho abusivo realizado. Se ocasiona un daño al psiquismo que impide el desarrollo simbólico o, en su caso, implica regresión. La víctima no es tanto el cuerpo, sino que el delito es el abuso perpetrado en la psique y en el ser. El padre del psicoanálisis no restringe el trauma y la represión a la sexual. No es excluyente que otro tipo de representaciones, no marcadas por la sexualidad, puedan resultar igualmente incompatibles y que provoquen afectos penosos como la angustia. El mismo Freud enfatiza que la represión no se reduce al ámbito de lo sexual, lo que conlleva que no es posible sexualizar el mecanismo psíquico de la represión. Existen otras manifestaciones pulsionales de la vida infantil que también sucumben a ella, a la represión, como por ejemplo los impulsos sádicos. Como venimos indicando, del ejercicio de la represión participa el yo, haciendo que sea relegado todo aquello que resulte inconciliable con lo nuevo que aparece en la vida del sujeto y perjudicial, por lo tanto, para la propia estabilidad del yo. En el desarrollo de las nuevas fases de lo que está por vivir, las nuevas fases a las que tiene acceso el niño. Freud postula que a la conciencia de culpa le escandaliza tanto el sadismo como la elección incestuosa de objeto. Por ello, la represión ejercerá su determinación sobre la reacción ante un estímulo psíquico de naturaleza sexual, de la misma forma que con la emoción producida por la pulsión de venganza que emerge ante las situaciones de maltrato físico y o psicológico. Efectivamente, no podemos dejar de lado que las pulsiones sexuales sean objeto privilegiado del proceso represivo. Estas mismas pulsiones son las que resuelven el fracaso de la represión, ya que su determinación se cuela en la formación de los síntomas. De ahí que Freud postule que la sexualidad infantil, que sucumbe a la represión, es la principal fuerza pulsional de la formación de síntomas y por eso la pieza esencial de su contenido, que es el complejo de Edipo, es el complejo nuclear, por tanto, de la neurosis. Ahora sí, nos abocamos a nuestro segundo precipitado, ¿no? Las escenas traumáticas lo son también porque generan excesivos niveles de excitación en el niño que no pueden ser tramitados en dicho momento, en tanto en cuanto se topa con la inmadurez del aparato genital, produciendo una fuente energética constante que al no poder ser descargada genera alteraciones en la economía psíquica. Finalmente Freud, y por todo lo dicho, postula, señala que la sexualidad en sí misma es traumática. Vamos a hablar ahora de los efectos nocivos del abuso sexual infantil, eh, indicando de entrada una dificultad. En general, las ciencias sociales, ¿no?, se han preocupado de describir diversos efectos nocivos causados por el abuso sexual infantil. Curiosamente, no ha sido posible articular una relación de causalidad entre el abuso sexual y los efectos nocivos que se asocian a estas vivencias, en la medida en que estos mismos efectos patógenos también son susceptibles de presentación ante la experiencia de otro tipo de vivencias, como por ejemplo el maltrato físico y psicológico. Por tanto, esto nos empujaría al clínico, sobre todo, a realizar diagnósticos diferenciales. En realidad no se ha encontrado un patrón único de problemas de comportamiento o emocionales que se vinculen asociados al abuso sexual. Pero sí, en cambio, hay una constancia, una evidencia de deficiencias apreciables en todos los campos de desarrollo y en la adaptación posterior a diversas áreas de actividad. Veamos algunos de los principales efectos patógenos asociados al abuso sexual infantil. Respecto a los efectos psíquicos, podemos decir que hay un deterioro de las habilidades sociocognitivas, altos niveles de ansiedad, baja estima, depresión, trastornos disociativos, ideación paranoide, trastorno por estrés postraumático, ideación suicidia, deficiencias en el lenguaje y el habla, bajo rendimiento escolar, conocimientos detallados de los actos sexuales. Y en referencia a los efectos comportamentales, tenemos el aumento de manifestaciones agresivas, dificultades para relacionarse con los pares, apegos inseguros con pares y adultos, conductas suicidas, abuso de sustancias psicoactivas, juegos y también conductas sexuales frecuentes. Ahora bien, como señalamos anteriormente, la mayoría de estos efectos patógenos
También se encuentran asociados a vivencias que no tienen un carácter sexual, tales como el maltrato, razón por la cual es necesario esclarecer los procesos psíquicos que ocurren entre el episodio de abuso sexual, las vivencias de maltrato y la emergencia de los efectos nocivos. La mayoría de los estudios señalan las consecuencias devastadoras para el desarrollo y funcionamiento psíquico de los niños. Estas vivencias aportan lo suficiente para prodigar las conductas violentas, desórdenes mentales en la adolescencia y en la vida adulta. Los actos delictivos, conductas autoagresivas, desarrollando el TEP y embarazo en la adolescencia. El abuso sexual infantil constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de una diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta. El abuso sexual infantil, en el caso de las mujeres, se asocia a la producción de patologías posteriores como los trastornos de la alimentación, los trastornos límites de personalidad y en mujeres que quedan atrapadas en relaciones eh, de violencia de género. Ya en la edad adulta, los efectos nocivos de estos abusos infantiles pueden sintetizarse en dificultades para la adaptación social general, aislamiento social, problemas de pareja y trastornos en la esfera sexual. Se precipitan también quejas somáticas, trastornos afectivos, el abuso de alcohol, de drogas y comportamientos como no antisociales. En sus extremos pueden darse conductas autolesivas y tentativas de suicidio. En el caso específico de las mujeres que han sufrido la experiencia del abuso sexual en la infancia, sobre todo, cuando el abusador es miembro parte de la familia, puede dejar secuelas gravísimas, produciéndose conductas autolesivas, nivel propio, y otras que pueden pasar a ser en las relaciones con otros y cuya producción será la tendencia a vincularse que maltratan a los otros de forma psíquica o físicamente. En el caso de los varones, estos efectos también son recogidos más el matiz de que algunos de estos varones se convertirán en abusadores en la vida adulta. Por último, les quería indicar unas breves palabras sobre la intervención terapéutica, que no es evidentemente fácil el señalarla porque, o es más fácil, podremos decir por este lado, señalarla si tenemos una experiencia clínica y tenemos todo un aparato teórico que nos ayuda a entender las cosas, claro, ¿no? En fin, partiendo de cierto grado de que están ubicados en cierto posicionamiento teórico, pues vamos a postular en primer lugar un posicionamiento ético que se dirige a una escucha de la subjetividad de cada infante, que entra justamente en el dispositivo de la terapia, como medida que marca una intencionalidad más allá del tema que nos ocupe. Es decir, no solamente este dispositivo, esta escucha va justamente al meollo. No pueden referir, tenemos sospecha de que este niño ha podido ser abusado por algún familiar o por algún profesor, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar directamente desde este meollo central, sino que vamos a escuchar al niño, es decir, qué le gusta, qué no le gusta, dónde lo pasa bien, dónde lo pasa mal, que nos cuente para poder acompañarle y de esta forma será como aparezca, si es que tiene que aparecer este drama, que podrá ponerle, empezar a ponerle palabras, ¿no? Ante nuestra presencia, ¿no? Bien, los profesionales que atendemos a niños y adolescentes no conviene que atendamos directamente el asunto porque se trata de un niño abusado, porque así perderemos los rastros de quién es el niño. Es decir, se convertirá en puro objeto también de trabajo, ¿no? Como tal, ¿no? En definitiva, de su identidad, ¿no? Por ello, la propuesta es un dispositivo que permita hablar del sufrimiento, del suceso traumático, pero sin perder la individualidad y, sin duda alguna, la subjetividad, para dar espacio a que la subjetividad, se encargue de la elaboración de lo traumático. ¿Y cómo tramitarlo con los niños? Pues jugando, dibujando, hablando, en definitiva, introduciendo el síntoma en la escena transferencial. Bueno, pues hasta aquí es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya suscitado algunas cosas, que les haya sido de interés y, por supuesto, les agradezco, como no, el haberme aguantado durante este rato. Entonces,
Si lo desean como tal, pueden plantear sus preguntas y les intentaré decir algo al respecto, claro. Sí, aquí hay una persona que dice que un factor que ha influido, bueno, sí, voy a ver si puedo decir algo a esto. Sí, un factor que ha influido en el aumento de estos crímenes ha sido las redes sociales e Internet, bombardeo propagandístico de la sexualidad, pornografía, sin encontrar el descontrol de la trayectoria de estas redes. Sí, sí, sin duda alguna, a través de las redes ya saben que han ejercido, evidentemente, cierto grado de seducción o mucho grado de seducción, sobre todo con adolescentes, ¿no? Sí, sí, claro, el sistema da para ello. Este es el problema, ¿no? De que da para ello y donde el control, no hay un control, también, y tampoco tiene que haber un control persecutorio por parte de los padres, no, pero tienen que tener una relación con sus hijos, los docentes también, que permitan que ellos mismos sean prudentes y que cojan la prudencia suficiente y necesaria, ¿no? Para cuando ocurran estos encuentros, ¿no? Que no son normales, ¿no? Porque no son conocidos, empiezan a introducirse porque no son de golpe, sino que empiezan a introducirse poco a poco hasta que, evidentemente, sueltan y proponen ciertas escenas de carácter sexual, ¿no? Pero todo esto es de esta forma, que ellos adquieran, los niños, los hijos, los adolescentes en este caso, pues la suficiente seguridad sobre ellos mismos para saber que ahí está ocurriendo algo que no debe ocurrir. ¿M? Pero sí, el Internet evidentemente es un elemento transmisor importante, ¿no? Alguien que dice, aún, y lo digo en alto para ustedes también, para saber de lo que se voy a hablar seguramente posteriormente ahora, ¿no? Aun y cuando no exista una ley universal, los países deberían proveer sanciones ejemplarizantes a quien cometan estos delitos, por cuanto los niños es la fuerza motora del cerebro, cuidar de su salud. En Venezuela, el cometimiento de los delitos están penados por una privación de libertad considerable, pero cuando es cometida en detrimento de un menor pasa a ser pena máxima de 25 o 30 años de privativa. Sí, efectivamente. En el caso, por ejemplo, del maltrato, como decía, es algo como llamativo porque depende justamente de una sanción administrativa, es decir, de una ley, de una legislación, y por lo tanto depende del momento social, ¿no? En el que esto se produzca, y así va a ser la sanción social y pues seguramente legislativa sobre ello, ¿no? Pero sí, ciertamente es un delito y sobre todo porque no se tiene conciencia exactamente del arrasamiento subjetivo que se le hace al menor, al niño o al adolescente. Es un arrasamiento, como en alguna parte de lo que les he venido diciendo, que es contra el ser. No es tanto con el cuerpo, sino que es una transgresión y una violación psíquica y contra el ser del sujeto. Esto es lo más grave y es lo que nos da ideas y es lo que hay que transmitir justamente de que ya no es tanto el cuerpo, porque el cuerpo es interpretado, ¿no? Es decir, lo que vivimos nosotros en el cuerpo es interpretado por una cabeza. Pero el problema es si no tenemos elementos en la cabeza para poder ponerle nombre a lo que estamos viviendo en el cuerpo. Eso es lo que les pasa a los niños, ¿no? Y esto, claro, entonces el resultado de eso es un atrasamiento. ¿Por qué los países más pobres tienden a darse una situación de abuso sexual? Esto eh, no es cierto. No es cierto. Es decir, el abuso sexual se da en todas las capas sociales, no solamente en las, podemos decir algo al respecto, pero que no sería justo, ¿no? Diciendo la cultura eh, sí que hace, es decir, cuanto menos cultura, más instintivos son los sujetos. Pero la parte, pero claro, la cultura no significa que alguien que tenga un nivel económico potente, esta parte de la cultura esté realmente domine a las pulsiones sexuales. Eso no está garantizado nunca. Y por lo tanto, además por las estadísticas, no se produce mayor abuso sexual en la población más desfavorecida. No, es decir, esto se produce
incluso en las clases sociales altas, son acalladas por las propias familias, ¿no? O por los propios pertenecientes al grupo social o la clase social. Son acalladas aunque se sepan, aunque se sepa. Yo no creo que esto sea correcto, ¿no? Del todo, por lo menos del todo, ¿no? Dice, yo estoy convencida de que no hay autorización válida de un niño para que un adulto tenga acceso sexual a este. La ventaja de la manipulación y control es del adulto, ¿o no? Sí, es cierto, claro. No hemos dicho que, hemos dicho justamente eso, de que se trata de un abuso donde el niño no autoriza bajo ningún concepto. Entre otras cosas porque no sabe. Y entre otras cosas porque se encuentran muchas veces con personas que son cercanas, cercanas que tienen que ver con el apego, con lo familiar, con la seguridad, con lo cual todavía le cuesta mucho más el poder decir que no, que está, o que quiere irse, o que le resulta raro todo eso, o gritar. No, todo eso no sucede por las propias situaciones, esto que decíamos, del secreto, ¿no? Que les decíamos, ¿no? Pero no, no hemos dicho que un niño lo autorice, por supuesto que no, en ningún momento, ¿no? Dice que alguien tiene una inquietud, creo que es Teresa Álvarez. Perdone, antes algunas veces no he dicho quién ha escrito o ha hecho estas preguntas, ¿no? Dice que hay una inquietud de resolver algunos temas físicos y psicológicos de la persona abusada sexualmente. ¿Se debe realizar un proceso de explicación o descripción del hecho? ¿Esto es beneficioso o nocivo por el hecho de rectificación de la persona? No, no. Es decir, eso es otro problema. La victimización que se llama secundaria, ¿no? Ya lo saben ustedes, es decir, alguien que tiene que contar una y otra vez lo que le ha pasado, eso se vuelve a producir una victimización secundaria. Es decir, el niño cuenta algo en un momento determinado que no lo cuenta, le va a costar contarlo, ¿no? Pero por supuesto no tendría que pasar, hay que intentar evitar al menos que pase por no sé cuántos filtros o instancias, ¿no? O administraciones o personas para contar lo mismo, porque entonces vuelve a revivir toda esta situación, ¿no? Sí, dice que los niños objeto de maltrato, alguien que desata feliz a todos, no sé muy bien quién es, pero bueno, alguien se escribe así, se hace conocer así, y dice, los niños objeto de maltrato en el hogar suelen ser vulnerables en la escuela también, y en otros contextos también, claro, son vulnerables para todo, ¿no? ¿Por qué? Porque les han fastidiado la vida. Y les han fastidiado la vida porque no tienen dificultades o han tenido dificultades para encontrarse en un entorno seguro. Claro, podemos decir, hay otros entornos que no es el entorno de la familia, sí, pero la familia es la marca justamente más importante para los niños, para los chicos, ¿no? Dice Laura, no considero que la única solución sea con sanciones, considero que se debe educar a los niños e informarlos de sus derechos para lograr un cambio futuro. Ciertamente, el aspecto legislativo es necesario, pero no es el único elemento, evidentemente. Claro, lo que decíamos antes, es decir, no podemos evitar, o la manera de evitar toda esa invasión de Internet o de estos que aparecen en un momento determinado, seduciendo a las chicas jóvenes y que luego tienen algunos encuentros o incluso por la propia pantalla y tal. No, la cuestión es dar información, hacer sujetos seguros en el manejo y responsables del manejo que tiene que ver todos estos instrumentos tecnológicos de hoy en día. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Dice que si hay muchos niños, ¿por qué Maribel Moll dice, ¿por qué muchos niños que han sido abusados en la infancia y la adultez repiten patrones? Pues repiten patrones porque hay algo del goce del cual no se pueden, el goce no es placer, es algo distinto, es algo que se repite, hay una repetición, ¿no? No siempre, pero hay una repetición. ¿Pueden sanar? Sí, pueden sanar, es posible, son susceptibles de tratamiento en todo caso podemos decir, pero es un intento siempre, ¿no? De que puedan curarse, puedan acceder a cierta, eh, a cierta curación. Dice Laura, en Alemania, país donde vivo, ya se maneja así. Los niños reciben talleres sobre temas de violación sexual, por ejemplo. Claro, claro. De María a todos. Buenas tardes, María Mercedes, desde Plan
City, Ewa, gracias por la invitación. Dice, cuando Walter Reyes nos dice, cuando hablo de sanciones me refiero a que el abusador pague lo mismo en pena, o sea que siendo generalmente personas cercanas les sean fuertes como repudio al hecho. Y claro, de acuerdo con ustedes que se enseña al niño a defenderse y a hablar. La mayoría lo callan, en mi opinión. Sí, hay un gran silencio. Por eso es la cuestión de los datos, ¿no? De que no llegan a a los servicios de protección infantil, los datos reales. Es decir, es mucho más fácil que los datos sean más fiables de población en general, ¿no? Que los datos son bastante impactantes, ¿no? Donde cerca de un 40% dice que ha tenido, de mujeres, por ejemplo, un cerca del 40% de mujeres han tenido diverso trato, vamos a decirlo así, con una situación de tocamiento o de abuso, ¿no? Es algo espeluznante, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? Que eso no se sabe, ahora se empieza a saber muchas veces, ¿no? Porque hay algo más abierto, ¿no? Pero siempre hemos tenido, la sociedad ha tenido la tendencia de callar, de callar. Alguien dice, Teresa Álvarez dice, ¿cuál es el propósito de la educación sexual? Específicamente a la enseñanza de la masturbación en el currículo español, no entiendo la pregunta muy bien, la verdad. Porque la masturbación no es solo la sexualidad ahí aplicada a la masturbación. La sexualidad es algo mucho más amplia. Pero bueno. ¿Qué opina de las declaraciones de una alta funcionaria del gobierno español sobre que los niños pueden tener relaciones sexuales si hay consenso? No sé quién dijo eso, ni a qué se refiere, si hay consenso entre quiénes, ¿no? Antonio González Mir, quien lo dice. Dice, acá en España la propaganda de sexualización de los niños es brutal. Y eso creo que distorsiona la buena y adecuada información. No, yo vivo en España, en Madrid, y la verdad es que no creo que haya una sexualización de los niños. No, creo que sí, se les informa, ¿no? Más que antes, pero sexualizar, es decir, hay una propaganda de la ultraderecha fascista, ¿no? En España, que es también pródiga como en Europa, ¿no? Que viene a decir de que se habla de cualquier cosa, como que se invita, la invitación permanente en los colegios es de que hagan sexo los niños, ¿no? De cualquier edad. Esto no es cierto, esto es propaganda de la ultraderecha, propaganda falsa, mentirosa, trampista, ¿no? Pero no es cierto. Es decir, lo que sí es verdad es que hay un acceso más abierto a hablar de elementos que tienen que ver con la sexualidad, cosa que es pues sano. Hay que hablar de la sexualidad porque es un elemento más, y los niños también son seres sexuales, sexuados, ¿no? Y tienen tienen tendencias a la sexualidad y tienen un goce sexual también. Entonces, eso, no lo vamos ahora a pensar de que es que todo esto es un invento, esto es verdad, ya lo dijo Freud hace más de 100 y pico años, ¿no? Dice por último Santa Feliz de que el silencio es el peor enemigo de la persona maltratada. Sí, efectivamente, el silencio siempre, para todo, ¿no? Para todo, sí. Salvo el silencio terapéutico, que es otra cosa, es lo peor para todas las cosas, ¿no? Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Eh, Les agradezco mucho su, su interés, sus preguntas y bueno, nos vemos en la próxima entonces. Un saludo, eh, que pasen ustedes buenas vacaciones, buenas navidades y acompáñense de lo mejor, eh, para pasarlo bien. Un saludo.